y que en buena medida facilitan la que yo voy a hacer ante ustedes. Me voy a concentrar en el tema de Estado laico o Estado secular, porque parecería como si la reiteración enfática de esta modalidad del Estado fuera un dogma más, y no es así. El problema fundamental del Estado es que es una forma de organización del poder y no hay poder bueno. Todo poder tiende a generar distorsiones y todo poder es invasivo de la vida de los gobernados. De ahí que la naturaleza del poder, que se caracteriza por la forma de organización del Estado, sea tan relevante para la vida individual y colectiva de las sociedades. En su origen, el Estado fue siempre confesional. No les voy a hacer aquí un largo relato de cómo se formó el Estado primitivo o arcaico y cómo evolucionó el Estado antiguo, pero sí señalar por qué surgió el Estado moderno. El Estado moderno surgió justamente al diferenciarse de las modalidades del Estado arcaico y del Estado antiguo por establecer la laicidad o secularidad. ¿Por qué? Porque comenzó a privilegiar un aspecto distinto del que prevalecía en la antigüedad. Comenzó a privilegiar la libertad. Como muy bien dijo el doctor Cruz Parcero, no hay derechos absolutos, pero sí el concepto dominante durante un largo periodo de la historia del mundo fue un principio excluyente o antagónico con relación a las libertades individuales y públicas. La recuperación de esas libertades, que sí tuvo desde luego episodios significativos en la antigüedad, particularmente en la Grecia democrática y en la Roma republicana, la recuperación de esas libertades se presenta de manera paralela al Renacimiento. Son fenómenos convergentes justamente porque también, repito, se habían dado en la Grecia democrática y en la Roma republicana. Ahora bien, ¿qué significa secularidad? Bien, la secularidad es la distinción básica de dos grandes órdenes normativos: el orden de las normas jurídicas y el orden de las normas morales. Cuando ambas normas están vinculadas, cuando los conceptos éticos o morales de una persona o de un grupo de personas son susceptibles de imposición coactiva, entonces tenemos un Estado confesional. La naturaleza de una norma jurídica es que es externa, nos la imponen de afuera, es bilateral, genera derechos y obligaciones y es coercible, puede ser impuesta mediante la coacción cuando se incumple su contenido. Las características de la norma moral son exactamente las opuestas. No es externa sino interna, se profesa como un acto de libertad propio de la persona que la asume. Es unilateral, no faculta a quien profesa una convicción ética o moral para imponerla a un tercero, ni le da derechos a un tercero para imponerla a otra persona. Y es incoercible. Toda la sanción es una sanción moral. Es la comisión de una falta, la transgresión de una norma moral y el arrepentimiento, digamos, como respuesta general a esa transgresión. Ahora bien, cuando estos órdenes estaban vinculados, cuando el desacato a un principio moral daba lugar a la imposición de una sanción y era considerado no como un pecado, sino como un delito, teníamos el Estado típicamente confesional. Este tipo de Estado surge, para hablar solo de la parte de la historia que nos queda más cercana, digamos, en 330, cuando se establece la religión católica como oficial del Imperio Romano,
y se consolida en 380 con Teodosio, que complementa mediante otros edictos a los de Constantino, y establece la intolerancia de cualquier otra religión. Establece en 380 el emperador Constantino no solo la religión católica como religión del Estado, sino como religión obligatoria. Todos tenían que creer en el mismo Dios y profesar los mismos ritos. Aquí tenemos el caso típico de una convicción religiosa transformada en una obligación jurídica. Ese es el Estado confesional. Esto dura más o menos, digamos, pero la fecha en la que podemos encontrar que se levanta esta forma de concepción del Estado es con la Paz de Westfalia en 1648, que pone fin a una guerra religiosa llamada Guerra de 30 años. Ahora bien, esta intolerancia religiosa o Estado confesional tiene un primo hermano, o quizá un hermano, que se llama Estado totalitario. En el Estado totalitario, lo que se impone coactivamente no es una convicción moral, sino una convicción política. Esto es, se tiene que creer forzosamente en un sistema político, en un sistema ideológico y en una práctica, que es en este caso el rito, dictada por un partido político. El caso más conspicuo de estas formas de expresión totalitaria la encontramos fundamentalmente en la Alemania nazi, de alguna muy buena forma también en la Unión Soviética, más matizado en la Italia fascista, en la España fascista y en el Portugal fascista, pero de todas maneras con claros signos de totalitarismo, y se reproduce en muchos otros estados, aún hasta nuestra época. ¿Qué efectos tiene un Estado confesional o un Estado totalitario? Esencialmente, además de la privación de libertades, el establecimiento de formas de discriminación. Y entonces surge la discriminación, los grandes niveles discriminatorios, que son la discriminación con base en la raza o en la nacionalidad y también en el sexo. Y hay formas de exclusión que no son parte de una raza o de una nacionalidad o de un sexo, sino de una condición. Se discrimina con motivo de una condición económica, de una condición cultural, de una condición de salud, de una condición laboral, de una condición educativa e incluso de un aspecto físico. Todas las diferentes modalidades de discriminación encuentran su apoyo en la prevalencia de normas que tienen un origen inspirado o por una ideología o por una deformación religiosa. Hablo de deformación porque la formación religiosa es muy respetable. Yo, señoras, señores, yo soy ateo, pero soy profundamente respetuoso de todas las religiones y defiendo el ejercicio libre de todas las religiones. Lo que no puedo compartir, y esto no lo comparto también con muchos creyentes, es la imposición obligatoria de los principios religiosos, incluyendo a los que también profesan esa religión. Miren ustedes, la construcción del Estado secular le debe muchísimo, fundamentalmente en la época moderna, a los católicos. No habría Estado secular en Europa, no habría sido posible la Paz de Westfalia y el tratado de 1648 sin un cardenal que se llamó Richelieu, porque ese cardenal Richelieu, siendo católico, siendo jerarca de una iglesia, fue, sin embargo, aliado político de los protestantes y ayudó a los protestantes, entre otros al rey Gustavo Adolfo de Suecia, en la invasión y en la guerra que tuvo contra los ejércitos católicos, porque consideraba que esa era una parte indispensable del equilibrio político de una sociedad, la secularidad. Y en México, el Estado secular lo hicieron los católicos del siglo XIX fundamentalmente. Solo había un ateo en el Congreso Constituyente de 1856-57. Todos los demás eran católicos y todos le dieron
su voto al Estado secular. Y en la guerra de 3 años que tuvimos en México, también de católicos, por la defensa de los fueros católicos, contra católicos por la defensa de las libertades religiosas. De manera que, repito, me siento muy vinculado con un gran sector de creyentes que siempre han defendido o que han defendido los derechos seculares en todas las religiones, porque encontramos esto también en todas las religiones abrahámicas e incluso en otras religiones no abrahámicas. Bien, me quedan 4 minutos y quiero referirme a esto. No tengo... muchas gracias. Se ha abordado brillantemente el tema de la objeción de conciencia. Este tema está vinculado con la naturaleza del Estado secular. Se respeta la libertad de expresar una objeción de conciencia en un Estado secular. Es una de sus características. El Estado secular es un Estado respetuoso de todas las expresiones, a diferencia del Estado confesional, que no es respetuoso de ninguna expresión discrepante. Por tanto, tenemos que defender también la libertad de objeción de conciencia. En cierta forma, todos somos pequeños objetores de algunas cosas. Yo, por ejemplo, incluso cuando fui servidor público, nunca entoné el himno nacional. Bueno, no me atrevo a cantar ni en la regadera, imagínense ustedes hacerlo en público. Pero además, nuestro himno es un himno belicista y teísta. Es cierto que es un símbolo nacional. Me tocó inclusive preparar la iniciativa de ley de los símbolos nacionales en 82. Pero eso no me obliga a que yo diga que el destino de mi patria lo escribió el dedo de Dios, o que los mexicanos estemos al grito de guerra. Entonces soy un pequeño objetor de conciencia, porque no entono ese himno con cuya letra no coincido. Hay una pequeña forma, una mini forma de expresión en cuanto a objeción cuando alguien dice, yo no voto por ningún partido. Bueno, hay formas más agravadas de objeción, que son a las que se ha hecho referencia en esta mesa. En primer lugar, al servicio militar y a las prácticas de guerra. En segundo lugar, a ciertas prácticas médicas. Como muy bien decía el doctor Cruz Parcero, tenemos que cuidar que esto no se extreme. Él señalaba que podría llegarse al punto de decir, yo objeto pagar impuestos, y alguien puede decir, bueno, yo voy más allá todavía, y yo objeto cumplir con las leyes penales, y soy el promotor de las libertades del consumo de drogas, y por eso no soy un narcotraficante delincuente, sino soy un narcotraficante heroico que lucho por las libertades del país en contra de leyes opresivas de carácter penal. O sea, llevar la objeción de conciencia a niveles de caricatura nos puede presentar un ejemplo tan absurdo y aberrante como el que les acabo de decir en materia penal. Un Estado secular, como cualquier Estado racionalizado, y el Estado secular es la máxima expresión de la racionalización posible de alcanzarse en una organización política, es un Estado que tiene que ser equilibrado. Tiene que establecerse, por tanto, una forma de regulación del ejercicio de objeción de conciencia en los términos que muy claramente nos señalaba en la parte final de su exposición la doctora Schiavone. Quiero ya en estos 2 minutos, que ahora sí eso es lo que queda, decir por qué estamos viviendo en México este debate, por qué estamos todos aquí sentados atendiendo a estas reflexiones que todos compartimos y por qué muchos mexicanos estamos preocupados por este problema del Estado secular o laico, de los derechos reproductivos y de la objeción de conciencia. Porque siempre habíamos creído que México era un Estado secular. Lo creíamos desde el año, digamos, 1874, en el cual las leyes de reforma se incorporaron a la Constitución. Pero nos hemos dado cuenta de que en México tenemos efectivamente en el orden constitucional un pequeño problema. Nuestra Constitución ha optado por establecer fragmentos de